Y todo pasa tan rápido. Seguramente si usted tiene algo de memoria, el viernes pasado, exacto hace una semana, apareció este fallo contrario a Israel respecto de la situación en Judea y Samaria, Jerusalén Este. Bien, y rápidamente todos salieron a gritar, sobre todo los que hacen política, antisemitismo y todo lo que usted escuchó, sin haber leído el fallo, que es lo habitual para muchos. Yo creo que es importante, cuando se trata de un fallo, bueno, leerlo, entenderlo y criticarlo desde lo técnico, incluso puede ser de lo político, pero entendiendo todo lo que ahí ha planteado esa corte. Por eso vamos a hablar con Brian Frenkel, que es asesor senior en derechos humanos de la misión permanente de Israel ante la ONU en Ginebra. Querido Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. We want... Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo va? Un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Un gusto y muchas gracias por la invitación de nuevo. Siempre es un placer poder charlar con ustedes. Brian, a ver, ¿ya tuviste el tiempo de leer el fallo? Sí, ya tuve. Es muy largo, es como 200 páginas, pero estamos en eso. Oh, viste, y todos rápidamente a los 15 segundos ya estaban gritando sin haber leído el fallo. Bueno, para un especialista, un abogado como usted, hombre que entiende de esto, ¿qué nos dice de lo que ahí está planteado? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque Bueno, hay mucho para decir. casi en 3 minutos, ¿no? Dale, vamos tratando No, de lo lo, importante. lo que me parece lo primero que es importante para explicar para los oyentes es la diferencia entre los dos procesos que están teniendo lugar ante la Corte Internacional de Justicia que involucran a Israel. Por un lado tenemos el caso contencioso contra Sudáfrica, Ujú. que Sudáfrica es quien lo presenta, que ese es en el que se acusa a Israel de estar cometiendo genocidio y de estar violando la Convención de Genocidio, que de eso es de lo que ya hemos hablado en otros encuentros, que se dictaron medidas provisionales, etcétera. Esto no es un caso contencioso. Técnicamente lo que la Corte hizo no se llama fallo, sino que se llama opinión consultiva, que Ujú. es básicamente la otra competencia que tiene la Corte, que es que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad o algunos otros órganos de Naciones Unidas le pueden hacer lo que dice la Carta de la ONU, es una pregunta sobre cualquier cuestión jurídica. Entonces esa es como la primera gran discusión que hay. ¿Es esto una cuestión jurídica? ¿Es algo que puede discutir la Corte? Y este proceso con esta opinión consultiva se cierra, se termina. Bien, no es El vinculante, primer término, hay que decirlo. no, Bien. eso es importante, no es vinculante per se, Ujú. porque es una opinión consultiva. Lo que pasa es que como la Corte Internacional de Justicia es el mayor órgano de Naciones Unidas en materia de derecho internacional y de los más viejos, obviamente que cualquier cosa que opina y que dice es relevante y tiene mucha influencia, en especial a los estados que respetan el derecho internacional. Ujú. De ahí viene la preocupación. No es que porque lo haya dicho la Corte en esta opinión consultiva, Israel está obligado ahora a hacer algo. Ujú. No per se, pero tiene un efecto disuasivo, pone una mayor presión o puede ser utilizado por otros. De hecho, como vos decías, hace 15 minutos después yo ya empecé a leer, la Corte ordena que Israel tiene que abandonar los territorios. La Corte no ordena nada, porque no puede ordenar en una opinión consultiva. Entonces eso es como el primer punto. ¿Qué es Ujú. la diferencia con el caso con Sudáfrica? Donde sí son dos estados parte, donde sí aceptaron la jurisdicción de la Corte, aunque Israel la cuestione, eh, pero sí la aceptaron en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Entonces, de ahí viene el problema de las medidas provisionales dictadas, del alcance y de lo que dice. Para agregar Ahora un, bien, un dato más nada más, Brian, porque sí, yo no leí el fallo obviamente, pero sí entiendo algo del procedimiento. eh, Esto podría llegar a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, y ahí se espera que Estados Unidos, si es que esto avanzara, vetara alguna resolución distinta que haga que esta opinión tenga un peso jurídico vinculante. ¿Es correcto? más o menos, sí. O sea, la Asamblea General fue quien se la pidió, con Ujú. lo cual ahora vuelve a la Asamblea General. Ujú. Y la resolución del 2023 que pidió esta opinión consultiva, de hecho,
fue movilizada por un montón de países que están en contra de Israel, como Namibia, Jordania, Egipto, Sudáfrica. Es un grupo hermoso ¿Hay países que de están en países. contra de Israel, las Naciones Unidas? Sí, sí, eso parece. Ah, bien, Eh, no me enteraba. y lo que es interesante es que las preguntas son bastante tendenciosas, tienen como un prejuicio. Lo que se le preguntó a la Corte es que diga cuáles son las consecuencias de la continua y legal ocupación. Entonces ya parece dar una línea, y esto fue uno de los argumentos que Israel y otros, e incluso algunos de los jueces de la Corte, reconocieron como parte del problema. Ahora vuelve a la Asamblea General, que puede tomar nota o puede decidir en consecuencia de eso empezar a pedir algo más. Y puede ser que miembros del Consejo de Seguridad pidan, pero no es que pueden decir es vinculante, sino que pueden decir, considerando que esto es lo que dijo la Corte, ahora pasa esto. Esta es la segunda vez que la Corte Internacional de Justicia emite una opinión consultiva contra Israel. La primera fue la del 2004, la de la construcción del muro. Entonces esta fue todavía un poco más precisa, hablando de las consecuencias jurídicas de la ocupación y los asentamientos, y cuáles son las obligaciones para los otros estados y para las Naciones Unidas. Y de hecho hay jueces en sus opiniones separadas o en sus declaraciones que dicen, bueno, este es el momento en el que la ONU tiene que hacer algo más concreto, no solamente cosas diplomáticas. Con Bien, lo cual puede dar argumentos para que se hagan un montón de otras cosas, pero esto no significa que porque lo dijo la Corte ahora, inmediatamente tiene que pasar algo. Un dato de color que me parece muy interesante, que creo que también lo hemos charlado, la idea de pedir esta opinión consultiva viene de esta comisión de investigación creada, la comisión Pillay, que fue creada después de los problemas y el conflicto del 2021, por el Consejo de Derechos Humanos. En su primer informe, entre las cosas que dicen, bueno, una de las cosas que podríamos hacer es hacer que la Corte Internacional de Justicia emita una opinión consultiva. Y obviamente este grupo de países siguieron lo que dijo Pillay y presentaron la solicitud de opinión consultiva. bien. ¿Y qué dice? Usted se tomó el trabajo Sí, de leer. ¿Qué es sí. lo que usted entiende es lo más importante y que podría tener consecuencias para Israel? Creo que hay como dos grandes cuestiones. El razonamiento es bastante claro, es bastante limpio. Se nota obviamente el talento jurídico de quienes están ahí. Básicamente lo que hace primero es tratar de hacer como un relato de la situación, pero que viene desde cuando ese territorio está bajo dominio otomano hasta todas las guerras que hubieron, especialmente la de los 6 días, las que vienen después. Dejan muy en claro que no, como la pregunta se le hizo antes, no abarca todo lo que pasó desde el 7 de octubre. Entonces, todas las operaciones actuales en Gaza y todo lo que está pasando no se refiere a nada de todo eso. Bien, Pero la consecuencia es empezar a analizar cuáles son los derechos o cuál es la parte del derecho internacional involucrado en este tema, y entonces cuáles son las obligaciones que se derivan. Una de las cosas importantes que señala la Corte es que el pueblo palestino tiene un derecho a la libre determinación, que esta ocupación no estaría permitiendo, y que esto sería una violación del derecho internacional. Y de hecho hay referencias en algunas de las opiniones separadas que dicen que una de las condiciones de la aceptación de Israel a la ONU como miembro era respetar ese derecho, con lo cual Israel estaría violando la resolución que lo admitió como miembro de Naciones Unidas desde el 49, cuando fue admitido. Entonces lo que hace es analizar, bueno, cuáles son las consecuencias de la ocupación, cuáles son los problemas. Es la toma del territorio por medio de la fuerza, es el uso de la violencia contra los palestinos, es el traslado de la población por los asentamientos, que Israel transfiere población a partes que están fuera de la línea verde. La violencia que se ejerce contra ellos. Entonces dice, todo esto implica violaciones al derecho internacional humanitario por la naturaleza del conflicto y por lo que Israel puede o no puede hacer como potencia ocupante, que ese es el término jurídico, cuando un país ocupa a otro, aunque sea provisoriamente, bueno, no hay es un ciertas país. restricciones que puede hacer. Ahí hay un tema simplemente, Totalmente. Esa sí, es una de las cosas que dice Israel, pero bueno, para la Corte Internacional de Justicia, y de hecho una de las cosas que menciona es la resolución de la Asamblea General reciente, que le aumentó los derechos al Estado palestino, como se llama en Naciones Unidas, para considerarlo como más cerca de un miembro de Naciones Unidas. Entonces le reconoce más habilidades de sentarse entre los estados. Israel sostiene una de las cosas que sostiene es eso, no hay una ocupación en esos términos porque no son dos estados. uh-huh. Sin embargo, respeta las normas del derecho internacional y aplica el espíritu de esas normas. Bien, La Corte obviamente no se mete en todo eso, lo hace mucho más superficial el análisis,
y después la discusión es las consecuencias de la normativa que impone Israel en los territorios y qué es lo que pasa. Y entonces lo que termina determinando la Corte es que eso también implicaría una violación de la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial, y una de las opiniones separadas, de hecho, dice esto es apartheid, esta es la definición de apartheid. La Corte no se anima a decirlo, pero básicamente los hechos son los que caen bajo la definición del apartheid. Entonces, esos son como dos grandes elementos para tener en cuenta. Y el otro gran punto para mí es que la Corte dice, como es una violación del derecho internacional, Israel tendría una obligación de reparar. Que esto es la regla en derecho internacional, ¿no? Si hay una norma que es violada por alguien, que es atribuible, existe el deber de repararlo. ¿Qué implicaría esto? Obviamente, terminar con la ocupación y con todas las consecuencias inmediatamente, y también reparar, por ejemplo, devolviendo los territorios, brindando reparación económica, etc. Como pasa con todas las opiniones consultivas, hay una mayoría que no está nunca muy clara y después todos tienen que decir algo. Entonces, cuando uno lee las declaraciones separadas, las opiniones separadas, hay una opinión disidente que es muy interesante, que es de la jueza Sibutinde de Uganda, que es la única que directamente disiente con que se tenga que haber dado esta opinión consultiva, y de hecho dice, se ignoran los hechos, la Corte no tiene todos los elementos para hacerlo, se está ignorando el derecho de Israel a la libre determinación, a su seguridad, no se reconoce la igualdad, este no es el medio y se están afectando los procesos existentes, en particular los acuerdos de Oslo. Y la Corte Internacional de Justicia, la mayoría, lo ignora, dice, bueno, sí, pero no, es hipotético que estamos afectando los procesos de Oslo. Entonces hay como mucha discusión. Los grandes puntos me parece que es hablar de cuáles son los hechos específicos, la consideración de que como se viola una obligación, ahí tiene que haber un retiro inmediato, aunque después hay algunos jueces que separadamente aclaran que no ven que sea tan inmediata la necesidad, confirma que los asentamientos son ilegales bajo derecho internacional y que habría una obligación de reparar. Y que los otros estados, como esta es una obligación de una norma, lo que se llama en derecho internacional imperativa, es una norma perentoria, tienen un deber de no reconocer nada que se derive de eso. Entonces, no se podría reconocer nada de lo que haga Israel con los asentamientos, nada que se produzca en los asentamientos. Entonces, abre la puerta también un montón a movimientos de boicot con este tipo de argumentos. Doctor, sí. Pregunta, esto es periodismo. Usted, que además está en una función trabajando para Israel en este ámbito tan importante y mirando la resolución, diría que esta resolución, o digamos, claro, de alguna manera lo consultivo, lo que apareció aquí, ¿tiene un carácter antisemita? Yo no sé si es antisemita de todos. Hay cuestiones que se están haciendo. Por ejemplo, el presidente de la Corte es del Líbano y era ex embajador del Líbano ante Naciones Unidas en Nueva York. Y ha hecho, en su función de embajador, un montón de expresiones muy, muy fuertes. Entonces, ahí se puede haber como una intención. Podría ser recusado, como dirían por acá. Lo que están cuestionando es que él no se recusó a sí mismo, que él no debería haber participado de este debate porque claramente ya tenía una opinión tomada. Mientras que hay otros que no, que dicen, bueno, derecho es esto, hay ciertas cosas que reconocen, la Corte falla en el balance de un montón de cosas. Yo no sé si llegaría a decir antisemita tan fácilmente, yo creo que sí es anti-israelí seguro, pero no sé si es por la naturaleza, no diría que es antisemita contra la judaidad en sí misma, sino esta discusión de, bueno, no, Israel es el malo. ¿Es y eso está claro. anti-israelí en términos políticos o en términos jurídicos? Yo creo que es más términos políticos. Creo que hay un montón de cosas que son un poco más sensibles de cómo se están diciendo, y se puede ver también cómo algunos jueces tratan de medir o de condicionar las cosas de lo que dijo la mayoría, pero esto tiene un impacto político. De hecho, la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados, apenas salió esto, ahora empezó una campaña en las plataformas, en Twitter y todo eso, el hashtag es UnseatIsrael con UN, o sea que básicamente lo que está pidiendo es la expulsión de Israel de las Naciones Unidas. Y ella es una experta en teoría designada por Naciones Unidas, y de hecho está pidiendo ella y otros relatores
como consecuencia de esto, dice, ahora está clarísimo, las cosas están clarísimas, esto es lo que decimos. Bien, la pregunta, Entonces, Brian, tiene que es ver de justo ahí. esta. La pregunta es esta. ¿Qué consecuencias puede tener esto en términos reales de campo? Yo creo que por un lado una de las consecuencias es para el otro caso, por más que sean dos procedimientos separados, como ya hay un montón de jueces que consideran que tenían información suficiente para determinar que había una diferencia en el trato y que constituían violaciones de esta convención de discriminación racial, quizás esto adelanta un poco la posición que van a tener en el caso contra Sudáfrica, si terminan decidiendo que tienen jurisdicción, porque si ya lo determinaron en la opinión consultiva, no van a decir algo distinto. Entonces, por eso creo que hay un par que trataron de hacer un punto muy fuerte en poder determinar las diferencias. Y después es cómo se va a instrumentalizar esto, porque está claro que los palestinos y sus socios no van a dejar, bueno, listo, ya tenemos la opinión consultiva. Van a traer algo, va a ser usada, los términos van a empezar a ser usados más todavía, la comisión de investigación de Pillay va a seguir con su campaña y de hecho ya sacó un comunicado diciendo que el próximo informe a la Asamblea va a ser sobre esto, sobre las consecuencias de los asentamientos, y después es ver qué sacan más de todo eso. En las últimas resoluciones del Consejo, por ejemplo, se llamó a que no, se pare la transferencia de armas a Israel, que es una resolución escrita por los palestinos y presentada por Pakistán, con lo cual ahora van a tener incluso un fundamento jurídico, de alguna manera, porque los estados no tienen que cooperar ni reconocer nada que tenga que ver con los asentamientos. Entonces no está muy en claro, pero creo que están como esas dos patas. Por un lado, cómo afecta el otro procedimiento que sí es vinculante para Israel, y qué va a pasar después, cómo la van a utilizar estos países que para eso la pidieron, para ahora poder decir, la Corte Internacional de Justicia nos dijo esto, entonces ahora estamos cumpliendo con lo que pidió la Corte. La Corte nos llamó a no reconocer y no hacer nada para contribuir a esta ocupación. Entonces ahora estamos haciendo eso. Entonces Bien, van a tener como algo que los proteja de alguna manera. bien. Para estar atentos, obviamente, siempre, nunca es aburrido cuando se trata No. de Israel. Eh, ¿Usted le recomendaría a los neófitos como quien habla en lo jurídico tomarse el tiempo y leer a fondo esa resolución? Yo creo que la Corte, si hablamos siempre que incluso en la justicia argentina nunca usa términos fáciles y no quiere ser entendida por el público general, creo que este todavía es más difícil. Pero no deja de ser interesante. Quizás hay muchos términos que tienen una connotación jurídica específica, que si alguien es un neófito y no sabe el lenguaje, quizás piensa que significa otra cosa. Me parece que sí, me parece que es muy interesante. Lo que pasa, bueno, por un lado, es que está solamente en inglés y en francés por ahora, pero lo que sí recomendaría, más allá de leer las 80 páginas de la decisión en sí misma, es leer las opiniones separadas y las declaraciones y la disidencia, porque ahí es donde uno puede ver un poquito más el carácter y cómo se están tratando de medir o no. Hay algunos que abiertamente dicen la Corte no hizo suficiente, hay que ir por más, y chequear eso con la nacionalidad y con la historia de cada uno de los jueces, porque entonces un poco como que rompe la burbuja de estos seres imparciales que están en una torre de marfil y que son quienes dicen lo que dice el derecho internacional, porque no deja de ser interpretación con sus propias vivencias e intereses. Algunos lo harán un poco más jurídico y entonces tratarán de marcar límites, pero creo que es fácil cuando se lee ver por qué el juez alemán dice algo y no dice otra cosa, por qué el del Líbano dice esto, por qué el de Sudáfrica dice esto. Entonces uno puede discutir un poquito más viéndolo ahí, y ahí se ve un poquito más la esencia de la opinión de cada uno, y no solamente lo que dibujaron como una mayoría. Moncherry, además de agradecerle por este tiempo y este análisis, lo invito para cuando esté muy aburrido, que nunca debe ser, que nos escriba algunas cositas para ir publicando que sean como para poder entender esta resolución y también aspectos que también has planteado en términos de, bueno, temas que tienen que ver con las vivencias, con los intereses y temas que seguramente también hay que revisar porque también tienen efecto, como dijiste, en términos de la política y cómo se establezca de aquí en más. Ryan, enormes gracias Un y placer. que tengamos mejores noticias pronto. Ojalá. Shabbat Shalom para todos. Igualmente, el doctor Brian Frenkel, hombre que está ahí en Ginebra, que trabaja para Israel en términos de justamente poder
entender, seguir, analizar los fallos jurídicos que se dan en las Cortes Internacionales de Justicia.